Continuando con el proceso de adopción de guías de práctica clínica, para esta vez tenemos la entrega de la ruta de atención temprana de cáncer de cuello uterino, que está fundamentada realmente en la resolución 3280 y esta a su vez en la guía de práctica clínica del Ministerio y del Instituto Nacional de Cancerología del año 2014. Ya para el 2025, para este año, tenemos una nueva guía de práctica clínica con una publicación anticipada que tiene los ajustes en el proceso de implementación que aún no se han ejecutado y en su momento, cuando tengamos la implementación de la misma bien normado, haremos propiamente la socialización. Para esta entrega hablaremos de la guía de práctica clínica del 2014. Recuerda que las guías de práctica clínica lo que buscan es resolver preguntas que se hacen con base en la mayor evidencia científica que haya o en el concepto de expertos cuando no haya suficiente evidencia, pero que se puedan ajustar los procesos de acuerdo al contexto social o de la nación. La idea no es explicarles, sino socializar puntualmente las recomendaciones para que los tengamos claros dentro de este proceso de adopción de guías de práctica clínica. Para el 2014 entonces fue un gran salto, fue la aparición de las pruebas de ADN BPH, puesto previamente solamente hacíamos la citología. A partir de 2014, según la guía de práctica clínica, se recomienda entonces el uso de pruebas de ADN BPH que detecten tipos virales de alto riesgo en el proceso de tamización. Y la recomendación 1.2 pasa a la citología como un proceso de triage a los pacientes que tengan pruebas positivas de ADN BPH. A tener en cuenta es que siempre que se tome la prueba de citología se debe hacer conjunto con la prueba de ADN BPH, es decir, se toman al mismo tiempo. Y cuando este triage salga positivo, pues será llevado inmediatamente a colposcopia y biopsia en el menor tiempo posible. Y las mujeres que tengan este triage negativo, es decir, un ADN BPH positivo con un triage negativo, se les recomendará entonces un seguimiento a los 18 meses dentro del proceso de tamización para definir si hay una persistencia o no de las lesiones y del hallazgo. Entonces se toman las dos muestras y solamente se serán llevadas a citología quienes tengan una prueba previa de ADN pH positivo y el resto de muestras se pueden desechar. Y recordar que se considera positivo, un TH positivo, un hallazgo citológico de ASCUS o mayor. Se sugiere iniciar la tamización con pruebas de ADN de pH a las mujeres de 30 años de edad y finalizarla a los 65 años, es decir, entre los 30 y los 65 años, y hacer el seguimiento con esta prueba cada 5 años ante resultados negativos. Se sugiere realizar la tamización de citología de mujeres menores de 30 años, desde los 25 años de edad, y en intervalos de cada 3 años ante resultados negativos con el fin de reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino. Si ven el nivel de evidencia es bajo y hay una fuerza de recomendación débil a favor, sin embargo, pues hacen parte del proceso de tamización que se identificó para este momento. Tener claro que para este grupo de población, entre los 25 y los 30 años, como lo hacemos con la citología, si sale positiva, es decir, con un ASCUS mayor o mayor, se realizará como tal la prueba confirmatoria con la ADN-BPH y si esta es positiva, se llevará inmediatamente a colposcopia. Si hay un hallazgo en la citología con un ley de bajo grado o mayor, la citología será confirmado directamente por colposcopia y si la citología es reportada como insatisfactoria, esta debe repetirse en un tiempo no mayor a 30 días. Y la última recomendación como tal de la guía de práctica clínica para el proceso de tamizaje es realizar tamización con pruebas de inspección visual, es decir, con ácido acético y Lugol, en población de 30 a 50 años de difícil acceso a los servicios de salud, con la estrategia de ver y tratar. Es decir, si veo algo, lo debo tratar inmediatamente, con un esquema de seguimiento no superior a los 3 años. Estas 6 recomendaciones puntualmente son las que el sistema, la resolución 3280, acoge para la implementación. Y si vemos la resolución 3280, en su capítulo 9 de detección temprana de cáncer del cuello uterino, habla precisamente de que se van a hacer citologías en la población de 25 a 29 años con un esquema de 1-3-3. Se van a hacer pruebas de ADN BPH en población de 30 a 65 años con un esquema de 1-5-5 y se van a hacer técnicas de inspección visual en población de 30 a 50 años en población dispersa o de difícil acceso con un esquema de 1-3-3. Y si bajamos un poco más en el documento de la resolución 3280, en cuanto al procedimiento, entonces tiene claro, mujeres menores de 25 años, pues considerar los antecedentes como la edad de inicio en relaciones sexuales antes de los 15 años, la multiparidad, 3 o más hijos, y múltiples compañeros sexuales, es decir, tener mi contexto
de si es necesario realizar una prueba de tamizaje para cáncer de cuello uterino, población menor de 25 años. Cuando ya tenemos entre 25 y 29 años, se hará entonces la citología de cuello uterino convencional a base líquida. Ante un resultado positivo se debe confirmar con la colposcopia y biopsia, obviamente, según los hallazgos, en un tiempo no mayor a 30 días. En las mujeres de 30 a 65 años, entonces ahí sí se hace la prueba de tamizaje con ADN-BPH. Se hará entonces la citología de triage para definir el abordaje. Todas las muestras con ADN-BPH deben ser analizadas. No obstante, solo se llevarán a cabo las lecturas de citología de aquellas mujeres cuya prueba de ADN-BPH resulte positiva, y las otras se pueden desechar. Claramente, ya dentro del proceso de las rutas, si hay una prueba positiva, pues se debe gestionar, por supuesto, lo más oportunamente la tamización de la prueba y la paciente para el seguimiento. Como ya lo habíamos nombrado, cuando la citología salga negativa después de un ADN-BPH positivo, se hará un seguimiento a los 18 meses. Y claramente cuando sea positiva se llevará a colposcopia en un tiempo no mayor a 30 días. Para mujeres mayores de 65 años, entonces se suspende como tal la tamización de cáncer de cuello uterino siempre y cuando las pruebas de tamización previas en los últimos 5 años, específicamente las del BPH, tengan resultados negativos. Y si antes habido positivos, pues se seguirá con el algoritmo como tal se haya identificado. Y existe el escenario donde hay mujeres que residen en ambientes territoriales rurales o rurales dispersos, donde el gran componente es la estrategia de tratar, ¿sí? Seguirá siendo en población de 25 a 29 años la citología del método de tamizaje. En población de 30 a 50 años, ver y tratar. Entonces, técnicas de utilización de inspección visual y su tratamiento y mando, con base obviamente en los hallazgos, con crioterapia u otro método ablativo de destrucción local, según está indicado. Si hay el acceso como tal a las pruebas de ADN-BPH, pues podrán ser una alternativa, pero precisamente pues como son población rural dispersa, sí seguramente este tipo de tamizajes tendrán su dificultad. Y siempre utilizando la estrategia de ver y tratar. Pues la idea es, en el momento que tenga contacto con el paciente, si puedo identificar alguna lesión que se pueda tratar, tratarla inmediatamente. Digamos, la idea es como acortar el camino en el proceso de intervención en esta población que es de difícil acceso. Que como ven, estas recomendaciones, digamos, redundan en el proceso de implementación de la ruta de detección temprana de cáncer de cuello uterino en base a la guía de práctica clínica del 2014. El siguiente componente o las siguientes preguntas que se tratan de hacer el grupo de expertos de la guía de práctica clínica es acerca del tratamiento de las lesiones. Aquí las recomendaciones tienen una baja calidad de evidencia y seguramente en el tiempo algunos conceptos habrán cambiado. En este momento el alcance de esta presentación es hablar precisamente de las recomendaciones de la guía, por lo cual de pronto podamos tener algunas diferencias con los especialistas. Sin embargo, recordar que si no salimos del concepto como tal de la guía de práctica clínica, habrá que justificar adecuadamente el abordaje en historia clínica. ¿Sí? Recordemos, la calidad del registro en historia clínica es la que nos justifica sí o no realizar una intervención, cuando nos separamos, digamos, un poco de los conceptos que tienen las guías de práctica clínica. Entonces, la pregunta que se tratan de resolver aquí es, en mujeres con resultado de biopsia en lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿cuál es la estrategia de manejo más adecuada para prevenir la progresión de la lesión? Entonces, la recomendación inicial es, no se recomienda tratar a las mujeres con diagnóstico por primera vez de lesión intraepitelial de bajo grado, con el fin de reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino. Nace aquí entonces la pregunta de cuando hay una lesión persistente, ¿cuál sería la estrategia? Y aquí entonces no hay una recomendación con fuerte evidencia, pero hay un punto de buena práctica, que es el concepto de los expertos. Para ese momento la evidencia científica no tenía suficiente elementos para tomar decisiones dentro de la guía, entonces se crean puntos de buena práctica. Se sugiere realizar procedimientos ablativos, es decir, de destrucción local, en mujeres con diagnóstico de lesión de bajo grado persistente y paridad no satisfecha, con el fin de reducir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino. Y se sugiere realizar procedimientos excisionales en mujeres con diagnóstico de lesión de bajo grado, persistente y paridad satisfecha, o en los casos en los que el procedimiento ablativo está contraindicado con el fin de reducir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino.
Aquí tener pues como claro que obviamente cuando por primera vez se encuentra un hallazgo de NIC1, el concepto de informar, un componente que es transversal en todas las guías de práctica clínica y completamente transversal en la resolución 3280, y es el proceso de educación e información al paciente. Entonces, informar a la paciente muy detalladamente sobre la naturaleza del hallazgo y la historia natural de la enfermedad, haciendo énfasis en la alta probabilidad de la regresión espontánea y el bajo riesgo existente de la progresión en los siguientes 18 meses, y por eso el seguimiento a los 18 meses dentro del proceso de tamización. Cualquier desviación de estos elementos que es posible, debe documentarse bien la justificación por la cual, digamos, estamos haciendo un hallazgo, un abordaje diferente. Y como una recomendación o como detalles puntualmente dentro de la guía, refieren que los procedimientos ablativos, es decir, destructivos, están contraindicados en casos de compromiso endocervical o lesión más del 75% de la zona de transición. Seguramente en el contexto de poder identificar cómo están los bordes de la lesión y si hay ya un compromiso más allá o no del mismo. La siguiente pregunta que se tratan de resolver es en mujeres con resultados de biopsia con lesión de alto grado, NIC-DOC 3, ¿cuál es la estrategia de manejo? Entonces se sugiere realizar procedimientos excepcionales con radiofrecuencia de mujeres con diagnóstico de lesión de alto grado con el fin de reducir la incidencia y mortalidad. Se sugiere realizar la conización clásica con bisturí frío en mujeres con diagnósticos de lesión de alto grado, donde la radiofrecuencia como tal no está disponible. Y no se recomienda como tal, en primer escenario, realizar histerectomía para el tratamiento con mujeres de lesión intraepitelial de alto grado, en ausencia de otras patologías de base con el fin de reducir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino, recordando pues que el procedimiento quirúrgico como tal de la histerectomía también tiene un mayor riesgo. Este último, aunque no es una recomendación basada en evidencias, es un punto de buena práctica, recomendación como tal de los expertos de la guía de práctica clínica. Y obviamente, el hallazgo de una lesión con compromiso extenso de vagina es la principal condición de base de justificar considerar la histerectomía como tratamiento de una lesión de alto grado, o la existencia de dificultades técnicas insalvables para realizar cualquier procedimiento excisional, situaciones todas que deben ser bien documentadas dentro del abordaje en la historia clínica. La siguiente pregunta es, en mujeres previamente tratadas para una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿cuál es la estrategia de seguimiento? Entonces, si va a hacer citología, si va a hacer pruebas moleculares o si va a hacer el seguimiento con colposcopia. La recomendación, realizar pruebas de ADN y pH cada año para seguimiento de una paciente previamente tratada por lesiones de alto grado y con márgenes quirúrgicos negativos, con el fin de detectar persistencia o progresión de la lesión, y el seguimiento debe hacerse hasta obtener un resultado negativo. Y obviamente en caso en que no tengamos acceso a la prueba de NBPH, la citología cada 6 meses hasta obtener resultados negativos durante 2 años consecutivos. Claramente un resultado positivo amerita la verificación con colposcopia y raspado endocervical y biopsia exocervical según los hallazgos. Si el resultado es negativo, el paciente continúa con el esquema de tamización en la población indicado para su edad y zona geográfica. Y en caso de que el seguimiento se haya hecho con citología, pues recordar que se considera positivo un ASCUS o mayor. Y si la citología es negativa por los 2 años continuos, la paciente, por supuesto, continuará con el esquema de tamización poblacional indicado para su edad y zona geográfica. La siguiente pregunta es, en mujeres con resultados de biopsia de adenocarcinoma in situ, ¿cuál es la estrategia de manejo adecuado? Recomendación, débil a favor, con baja calidad de evidencia, la conización diagnóstica con bisturí, más raspado del endocervix residual para orientar el manejo de mujeres con sospecha de adenocarcinoma in situ con el fin de prevenir la progresión a un cáncer invasivo y reducir la mortalidad. Y después existen conceptos de buena práctica clínica en cuanto a si la paridad está satisfecha o no hay paridad satisfecha. Si la paridad está satisfecha, hacer una histerectomía abdominal total cuando no haya una contraindicación, y si hay una contraindicación absoluta de la histerectomía, hacer braquiterapia. Cuando no hay paridad satisfecha, entonces se sugiere hacer una observación estricta, seguimiento con pruebas de ADN, pH y raspado endocervical a las mujeres con adenocarcinoma in situ, quienes tras la conización diagnóstica estén libres de adenocarcinoma in situ tanto en los bordes quirúrgicos como en el raspado endocervical con el fin de prevenir la progresión. O hacer una reconización, quienes tras la conización diagnóstica presenten adenocarcinoma in situ en los bordes quirúrgicos o en el raspado endocervical con el fin de prevenir la progresión del cáncer invasivo.
Insisto nuevamente, recomendaciones fundamentadas en la Guía de Práctica Clínica del 2014, sin evidencia fuerte, sino como recomendación de expertos. Las desviaciones de estos abordajes deben ser documentadas como tal en la historia clínica, con base en que se tomaron las consideraciones acerca del tratamiento o el abordaje en la paciente. Y en mujeres embarazadas con resultados de biopsia de lesión intraepitelial escamosa de bajo y alto grado. ¿Cuál es la estrategia de manejo? Pues aquí dependerá del hallazgo, el abordaje, si será expectante o quizá un poco más agresivo, seguramente en el contexto de si la lesión es más agresiva o no, si los hallazgos son más agresivos o no. Se sugiere remitir a colposcopia después del primer trimestre del embarazo a las pacientes con citologías, ya sean con ASCUS y test PPH positivo o un ASC-H o mayor, con el fin de prevenir la progresión. Se considerará entonces o se sugiere realizar la conización diagnóstica solamente en los casos en los que haya una biopsia con reporte de lesión microinfiltrante o que colposcópicamente exista una sospecha muy fundamentada de infiltración con el fin de prevenir la progresión a cáncer invasivo, reducir la mortalidad y disminuir las complicaciones obstétricas. Por supuesto, en este caso dependerá de la edad gestacional, la madurez fetal y la preferencia de la paciente. Por ello, es una recomendación débil a favor con una calidad de evidencia baja. Y se sugiere más un manejo expectante de reevaluar a las mujeres gestantes con lesiones de bajo grado 6 a 8 semanas después del parto con una nueva colposcopia o biopsia y de acuerdo a este resultado tomar decisiones terapéuticas con el fin de prevenir la progresión a cáncer invasivo y reducir la mortalidad. Nuevamente, cualquier desviación de este comportamiento debe ser documentada en historia clínica y fundamentada en sus registros. Y la última pregunta que tratan de resolver es en mujeres postmenopáusicas con resultados de biopsia en lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿cuál es la estrategia? Entonces tenemos una biopsia con un NIC1. Se sugiere entonces hacer seguimiento con ADN-VPH a los 18 meses, en cuya citología de triaje inicial haya sido negativa o ASCUS. Y se sugiere la conización diagnóstica y terapéutica en quienes la citología de triaje inicial haya sido ASC-H, ley de bajo grado o peor, con el fin de prevenir la progresión a cáncer invasivo y reducir la mortalidad. Este sería más o menos un resumencito, algoritmo del tamizaje, como es en el contexto de la población de 30 a 65 años. Que se hace la tamización de prueba con ADN-VPH, cuál sería el abordaje en caso de que sea una prueba positiva, el triage con la citología, de acuerdo a los hallazgos en el triage de la citología, si es negativa o positiva, cuál será el abordaje, como lo hemos nombrado. Digamos, esta es una imagen más como de resumen y seguimiento para aclarar, digamos, la ruta de abordaje en los pacientes. Volviendo a la resolución 3280, e insistiendo un poco sobre lo que hablábamos ahora más temprano, era acerca de el concepto de brindar información y educación. Dentro de las atenciones incluidas en el proceso de la ruta de detección temprana, la principal es brindar información y educación sobre el procedimiento y diligenciar en carnet, ¿sí? Estará obviamente la toma de la muestra, la expresión visual, el control de las muestras, el registro de información en historia clínica, pero insistir nuevamente que el concepto de educación e información es transversal en todo proceso dentro de la resolución 3280 y en todas las guías de práctica clínica. Y a veces en el ejercicio operativo de las actividades olvidamos este concepto e insistir nuevamente que es transversal en todo el proceso. En el proceso, en la descripción del procedimiento como tal dentro de la detección temprana de cáncer de cuello uterino de la resolución 3280, explicar los procedimientos a realizar en cada estrategia de tamización, informar posibles conductas según resultados de las pruebas de tamización, aclarar que un resultado positivo de VPH en la prueba de tamización no es igual a un diagnóstico de cáncer. Informar que ante resultados de pruebas de tamización positiva es necesario realizar pruebas confirmatorias como la colposcopia y la biopsia, redundando un poco en cuanto a que cuando hablamos de gestantes, hablamos de una gestante bien informada, es una gestante que toma buenas decisiones. Igualmente sucede en la ruta de detección de cáncer de cuello uterino. Una mujer dentro de esta ruta bien informada es una mujer que toma buenas decisiones frente al abordaje, porque las decisiones, aunque puedan haber decisiones clínicas por parte del médico, finalmente se toman en conjunto con la paciente. E insistir en la importancia de reclamar los resultados, que sucede con frecuencia que una mujer se hace la histología y nunca conoce el resultado de las mismas. Importantísimo. Información para la salud. Información para la salud. Informar sobre el virus del papiloma humano como infección de transmisión sexual y agentes relacionados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Educar en factores de riesgo para cáncer de cuello uterino mediante prevención primaria, la vacunación contra el VPH.
y finalidad de las actividades de tamización. Importante y tener en cuenta que dentro de la CDC tenemos el carnet, el adecuado diligenciamiento, darle la importancia al mismo y preguntar a la paciente por la persistencia de su carnet, el seguimiento de su carnet, porque fácilmente olvidamos las fechas y resultamos haciendo más pruebas de las necesarias según el algoritmo como tal que tenemos cada 5 años, cada 3 años, dependiendo de la población que estemos tamizando. Y el carnet es un elemento fundamental para este seguimiento. Este es nuestro carnet que tiene, por supuesto, la información y habla incluso sobre métodos de planificación como ese abordaje integral. Y redundando un poco acerca de lo que les he insistido, el paciente tiene derecho a comunicación e información para mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de salud al usuario. Insistir que, por supuesto, la buena comunicación, la adecuada información, la adecuada educación de nuestros pacientes abordará y redundará en resultados positivos en salud. Y recordar que tenemos dentro de la institución un protocolo para la toma de colposcopia. Hay un componente, uno de los capítulos, que es la descripción como tal de en el que habla sobre la preparación del paciente ante la colposcopia, preparación del paciente durante el procedimiento, la realización misma del procedimiento y las recomendaciones. Entonces es importante tener en cuenta eso que ustedes saben, lo saben mucho más que yo, y la preparación del paciente antes de la colposcopia, qué debe hacer y qué no debía hacer, ¿sí? Se indicar al paciente que no debe aplicarse ningún producto dentro de la vagina, medicamentos intravaginales, cremas vaginales, duchas vaginales, actividad sexual 24 horas antes de la colposcopia, e indicar no realizar el procedimiento mientras la paciente se encuentra en el ciclo menstrual. Dentro del proceso de calidad de información, calidad del dato, calidad de los registros, cuando documentamos esta información dentro de la clínica que le fue otorgada a la paciente, esto redunda en calidad y la invitación es a utilizar plantillas para dejarlo registrado en historia clínica, pero no solamente ello, sino que realmente sea brindada esa información a la paciente. Revisando ya el componente de descripción de los componentes del protocolo, quiero remitirme directamente en el documento para tener en cuenta algunos elementos dentro de la preparación de la paciente. Identificación de si realmente es la paciente o no. El concepto de identificación cruzada, verificar el nombre, tanto en la historia clínica como verbalmente con la paciente. Preservar en todo momento la intimidad del procedimiento. Presentarse ante el paciente y explicar el procedimiento, reconociendo que este es un momento íntimo, un momento de dificultad. Habrá miedo, habrán sustos, habrá angustias por parte de la paciente y ese momento de presentarse, explicar el procedimiento al paciente, darle esa tranquilidad, facilita mucho que todo el procedimiento se lleve de la mejor manera. Leer y explicar el motivo por el cual se requiere el consentimiento informado de la paciente, explicar completamente los riesgos y beneficios del procedimiento. Es súper importante tratar de documentar estos elementos en historia clínica porque al momento de auditorías lo que realizamos realmente es lo que quedó registrado en historia clínica y sé seguramente que muchas actividades que se hacen en consulta no quedan documentadas en historia clínica y al final desde procesos legales, cuando hablemos pues ya de complicaciones, lo que queda registrado realmente y de lo que hay evidencia es lo que realmente se hizo, entre comillas. Obtener los antecedentes personales de interés durante la anamnesis. Entonces es súper importante darle contexto a este abordaje, por qué estoy tomando estas decisiones, cuáles son los antecedentes obstétricos de esta paciente o ginecológicos de esta paciente para tomar las decisiones. Si tiene o no síntomas vaginales, si tiene o no sangrado vaginal actual o anormal, si cursa o no con enfermedades de transmisión sexual, si cruza o no con algún tratamiento para enfermedades malignas, si usa o no anticoagulantes. Insisto nuevamente, insistir en ese proceso de anamnesis y registro adecuado de historia clínica. Y como tal ya el procedimiento de colposcopia, pues que es un procedimiento por ustedes claramente dominado. Y aquí sí como insistir en el tema del lavado de manos, aplicando los 5 momentos del OMS, documento pues que tenemos dentro del protocolo de la institución, realizar biopsia en caso de existir ubicación y en ese caso entonces es muy importante explicar dentro de la historia clínica, dentro de la nota del procedimiento, cuáles fueron esos hallazgos que me llevaron a mí a tomar la decisión de realizar una biopsia, en qué lugar está ubicada la biopsia, la toma de la muestra o la lesión que finalmente se decidió tomar,
cuáles fueron las características de lo que encontré y en qué puntos del cuello finalmente se decidió tomar la biopsia. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que me parecen importantes. Pues estos son elementos puntuales del protocolo y del procedimiento como tal, que estoy seguro que ustedes lo conocen, pero que sí los quiero traer a colación para que los tengamos en cuenta, no solo al momento de realizar el procedimiento, sino documentar el mismo en historia clínica. Insistir en la correcta identificación de las muestras. Esto pues hace parte del trabajo en equipo con el auxiliar. Y insistir en el tema de las manos e indicar las recomendaciones a tener en cuenta posterior a la colposcopia, redundando, insistiendo en el proceso de educación e información a la paciente. Y finalizar con las recomendaciones: no usar duchas vaginales una vez finalizado el procedimiento, no colocar tapones, tampones o cremas de bebé en la vagina, no tener relaciones sexuales por al menos 3 días posteriores al procedimiento, consultar en caso de presentar flujo vaginal con mal olor o secreción, dolor pélvico, sangrado profuso o fiebre, indicar toma de analgésicos para el alivio del dolor con indicación médica, informar la importancia de continuar con los controles y registrar en el sistema institucional el procedimiento como tal. Insistir y redondear en el tema de información, y esa es como la parte clave. Recomendaciones puntuales, signos de alarma. Consultar al médico si presenta flujo con mal olor, dolor pélvico intenso, fiebre, sangrado vaginal abundante. Son elementos que deberíamos considerar dentro de la historia clínica, entre la descripción del procedimiento e información que se le brinda al paciente. E igualmente las recomendaciones y signos de alarmas cuando hagamos la conización. Evitar relaciones sexuales en un mes. Evitar el uso de tampones o duchas vaginales por 4 a 6 semanas. Retirarse las mechas del día siguiente garantizando que ésta sea evacuada en su totalidad. Solicitar valoración por ginecología una vez cuente con el reporte de patología para definir conducta. Explicar que el sangrado puede ser normal hasta 3 semanas, similar a una menstruación, y si es excesivo, más de una toalla hora, buscar atención médica. Estas son, digamos, unas plantillas que podemos tener para el registro de historia clínica, pero insistir nuevamente, no solamente el concepto de documentar, sino el concepto de informar realmente a la paciente sobre estos signos de alarma y recomendaciones. Este es un ejemplo puntualmente en el que uno puede ver en esta historia clínica donde hay una descripción de las patologías, los antecedentes, los hallazgos, cuál fue la razón por la cual se tomó la decisión de tomar la muestra, en qué lugar están situadas las muestras, qué procedimiento se hizo, con qué elementos se hizo, una adecuada descripción del procedimiento de colposcopio. Versus una descripción donde dice colposcopia insatisfactoria positiva, ley de bajo grado, se toma biopsia excluyendo. Pues queda uno sin información adecuada para la toma de decisiones. La invitación es a mejorar la calidad de los registros, porque precisamente cuando suceden eventos, yo siempre he dicho que la historia clínica finalmente hay que realizarla como cuando, no solamente para uno, sino para cualquier otra persona que la vaya a leer, para poder tener claridad sobre qué sucedió, qué fue lo que se encontró. Cuando uno lee una nota como esas, sí, uno podría decir, no, pues yo entiendo que encontró esto y tomó biopsia. Sí, pero realmente cuál fue la razón, por qué tomó las muestras, cuál es el contexto de la paciente, qué sucede, por qué aquí, por qué no. Entre más calidad de la información haya, mucho mejor, ¿sí? Porque entre más elementos hayan dentro de la descripción, más fácilmente nos adherimos a las recomendaciones de la guía de práctica clínica y la resolución 3280. Eso es todo por el momento. La idea era poder traer a colación las recomendaciones puntuales de la guía de práctica clínica que redundan dentro de la ruta de detección temprana de cáncer de cuello uterino y algunas recomendaciones puntuales para el ejercicio en el Centro Diagnóstico Clínico IPS. Tener en claro que tenemos pendientes la socialización de el adecuado licenciamiento en nuestra clínica, que pronto les vamos a hacer llegar. Junto con este video, recuerden que hay una evaluación para que hagamos, digamos, cerremos el ciclo de la confirmación de la adherencia a las recomendaciones y el conocimiento de conceptos. Espero sea de utilidad y de su agrado. Que tengan un feliz día.